la a todas y a todos quienes se van a integrar. Estamos además también ya con el quórum para poder entrar a debatir y a votar los proyectos que tenemos para la tabla del día de hoy. Pero en primer lugar, estimado Juan Pablo, la cuenta, si la tiene, a bien, por favor, informar a la comisión. El presidente ha ingresado a la comisión un proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el presidente de la República para incorporar específicamente a los hijos de personas fallecidas por COVID, correspondiente al boletín 14.489-06. En segundo lugar, se recibió una excusa del señor ministro de Interior y Seguridad Pública, que por encontrarse ejerciendo el cargo de vicepresidente de la República no le es posible asistir, y actuará en su representación la subsecretaria de Delitos, señora Caterina Martorell, acompañada del jefe de asesores del gabinete, señor Juan Ignacio Gómez. Asimismo, se excusó el subsecretario de Interior, señor Máximo Pavés, en razón de compromisos ineludibles ya programados. Para el primer punto de la tabla, señor presidente, se había invitado a los profesores Eduardo Fuentes. Pero Juan Pablo, sobre el primer proyecto que usted señala y que tiene que ver con una pensión de gracia, y entendemos que hay un universo de niñas y niños y adolescentes en el país cercana a los 200 niños, que por las razones propias de lo que ha significado este devastador virus, lo que ha ocurrido es que han quedado sin mamá y sin papá. Y este proyecto fue de un intenso debate en 2 semanas, porque trató de pedirse la admisibilidad. Hubo, en contrario, una posición de que esto era admisible, que era solo posible que el presidente de la República pudiera patrocinarlo, y bueno, ayer, por un voto de diferencia, fue que se logró que este proyecto llegue a nuestra comisión como admisible y tengamos que debatirlo. Entonces yo quiero pedirle a la comisión, si es posible esto, si les parece, para colocarlo en tabla la próxima semana. ¿Cuál es la razón? El motivo es que tenemos 200 niñas y niños que están en una situación extraordinariamente al límite, quedaron sin la madre, quedaron sin el padre, están en una condición económica brutal, y tiene que haber de alguna manera un pronunciamiento del gobierno y el Estado chileno en ver de qué manera se protege a estos menores de edad. A mí me parece que va a ser un debate interesante. Capaz que el proyecto puede que no avance y puede que el propio presidente de la República o el gobierno acceda a buscar un mecanismo distinto, que sería lo deseable. Pero si le parece comenzar a tratarlo, senador Insulza, senadora Ensperger, yo estoy de acuerdo, la próxima semana. Estoy de acuerdo. Los senadores muy bien, por teléfono, muy bien. así que supongo que los dos estamos ahí dispuestos. Se supone que aceptaría, si no tenemos el silencio administrativo. Al no pronunciarse lo damos por acogido. Bien, entonces lo tratamos para la próxima semana, porque es un proyecto que tiene urgencia, yo diría, humana, por así decirlo. Okay, perfecto. Estimadísimo secretario, entonces comenzamos a tratar el proyecto. No, pero iba a decir qué pasaba con los otros invitados, con los invitados, ¿no? Sí, vamos a tratarlo, y tenemos todavía a un invitado más que va a hacer uso de la palabra, y así lo entendemos, para que nos oriente un poco, Juan Pablo. Senador, sobre el primer punto de la tabla, que es los proyectos independientes, los profesores Eduardo Fuentes y Mauricio Morales excusaron su asistencia para el día de hoy. Don Enrique Navarro, que nos acompaña, está invitado para el segundo proyecto sobre cierre de calles. Bueno, presidente, yo creo que entiendo por lo que me han informado que los senadores se excusaron, los dos invitados se excusaron por esta vez, porque no podían venir hoy. Yo tengo la impresión a mí me gustaría, pero que dijeron que estaban perfectamente disponibles. Yo le ruego a usted que considere la posibilidad de escucharlos. De todas maneras, mire, distinguido participante, y también el otro participante son distinguidos profesores politólogos, y creo que sería bueno escucharlos. Y de hecho lo vamos a escuchar, don José Miguel Insulza, pero vamos a hacer lo siguiente, mire. Acogiendo su solicitud de escucharlo, lo que no podemos hacer es prorrogar la votación en general, porque en definitiva lo que estamos haciendo acá es establecer que el plazo máximo vence el 23 del mes de agosto, y por lo tanto, si esto se continúa postergando, lo que va a ocurrir específicamente es que esto no va a calzar dentro de los plazos, y
la señal que le vamos a entregar al país va a ser una señal de habernos negado a lo menos votar en general y tener esta discusión. Yo acojo su planteamiento y si le parece, que no tengo duda que así va a acogerlo, como se va a votar en general, más allá de que cada uno como vote, lo que podemos hacer en lo particular es escuchar a estos destacadísimos invitados que usted señala y allí ver, ¿no es cierto?, de qué manera se puede perfeccionar, mejorar, rechazar o no el proyecto que tiene que ver con las listas de independientes para poder hacer pacto. A mí me parece que es del todo deseable escucharlo. Lo que no me parece es que sigamos postergando la votación en general a la espera de que puedan seguir habiendo más y más invitados que a la postre esto no podamos someterlo. Entonces, yo recojo... Presidente, lo que a mí me parece que usted tiene toda la razón respecto del segundo proyecto, porque hay un proyecto, entiendo que uno de los dos proyectos lo que quiere hacer es por esta vez aplicar la misma fórmula que se aplicó en la Convención Constituyente. Yo tengo opinión sobre eso, negativa, por cierto, pero me parece razonable que, si no, lo que usted dice, que si pasa el tiempo, no se va a poder aplicar en la próxima elección. Pero el otro proyecto, el que presenta usted con la senadora Proboste, si no me equivoco, dice que en realidad que plantea la reforma constitucional de manera permanente. Por lo tanto, yo creo que eso es para cualquier elección y yo supongo que no será para la elección que viene solamente, porque realmente sería... No, es para la que viene y para todas las futuras elecciones. Exacto, Es una entonces reforma podemos esperar constitucional que tiene que ver perfectamente con... y a lo mejor no se puede aplicar en la que viene. Y yo creo Lo que pasa, usted si usted me recordará, permite, senador, usted recordará, senador, que en algunas semanas anteriores pedimos refundir ambos proyectos. Por lo tanto, usted vuelve a tener razón en que son proyectos distintos. Uno es de un solo artículo y lo que hace específicamente lo del senador Guillé es señalar que sea para esta próxima elección. Y el que hemos presentado con la senadora Proboste y otros senadores que luego retiraron su firma, una vez que se vieron los resultados de la constituyente, que al parecer preocupó que muchos independientes tuvieran una destacada participación, lo que hace es encargarse de hacer varias modificaciones y lo deja de manera permanente, y esa es la reforma que se hace constitucional. Está refundido, por tanto, lo que podemos hacer perfectamente, y yo espero que usted se sume a esa voluntad, porque la voluntad es poder entregar una señal al país que el Senado no se niega, bajo ningún punto de vista, a permitir la igualdad de condiciones entre personas independientes y militantes de la estructura de los partidos políticos, en que podamos pedirle a la sala que una vez que se vote en general este proyecto, se pueda permitir también, ¿no es cierto?, sumar el del senador Guillé y ver cuál de los dos es el que puede tener continuidad, ya que hemos solicitado en su momento que este fuera respondido. Así que yo sugiero que esto, porque, a ver, voy a ser todavía más gráfico. Y si nos están viendo o no, aquí lo más probable es que de la puerta para adentro del Congreso efectivamente no esté, por las razones legítimas que cada uno pueda tener, los votos suficientes para que esto sea aprobado. De la puerta para afuera del Congreso, el 96% de chilenas y chilenos independientes efectivamente observan la discusión de este proyecto de ley y, bueno, en mi condición particular de haber tenido el honor de haberme postulado 2 veces fuera de todo pacto y poder abrir un camino al mundo independiente, y creyendo además, y esto, senador Insulza, es muy importante, yo creo absolutamente en las estructuras y en la necesidad del fortalecimiento de los partidos políticos. Eso yo lo pongo como cosa pero usted está primera. argumentando, presidente, no hemos decidido siquiera si vamos a votar No, ahora. si yo no estoy argumentando, estoy haciendo argumento. ver por qué voy a... Entonces, ¿sabe qué? Mire, tiene razón, no voy a argumentar, pongámoslo en votación y que cada uno entonces votamos en general el proyecto de ley que ya ha tenido el trámite suficiente, lo votamos y luego entonces cada uno fundamenta. Señor secretario, en votación el proyecto de ley de la senadora Yasna Proboste y quien habla para crear las listas entonces de candidatos independientes. En votación, secretario. El señor presidente pone en votación el proyecto correspondiente al boletín 14.071-06. Senadora Carvajal, no se encuentra presente. Senadora Bensperger. Yo voy a votar en contra de este proyecto. Voy a votar en contra primero porque creo que es un proyecto inconstitucional, que es parte de una ley orgánica para su modificación. Y además, porque tampoco estoy de acuerdo con el fondo, creo que la democracia requiere de la estructura de los partidos políticos, que es absolutamente distinto de los independientes. A mí me parece bien
que existan los independientes que puedan presentarse a las elecciones, pero creo que el sistema que tenemos establecido actualmente es la forma, ¿no es cierto?, de que ellos hoy día puedan participar en las elecciones. Igualarlo a los partidos políticos haría que no entiendo yo por qué podría ser, cuál sería la razón de fondo para hacerlo. Hoy día los partidos políticos, más allá de la situación frente a la ciudadanía que hoy día tienen los partidos políticos, ¿no es cierto?, de que no sean bien vistos, que la gente los quiera castigar. Ok, yo concuerdo con eso y cada partido político tendrá que trabajar para restablecer la confianza primero de sus militantes y luego de la ciudadanía. Eso no significa, ¿no es cierto?, que uno pueda prescindir, desde mi humilde punto de vista, de los partidos políticos para tener una democracia cada día más fortalecida. Creo que aprobar un proyecto como el que hoy día usted, presidente, somete a votación es debilitarla. Es debilitarla y uno no puede estar cambiando nuestro sistema por lo que pasa o lo que siente la sociedad o porque un día una institución está más arriba que otra. Yo creo que las instituciones deben ser sólidas, deben ser permanentes en el tiempo, por cierto que pueden modificarse, pero debe, desde mi punto de vista, mantenerse la estructura de los partidos políticos que tienen obligaciones en todo ámbito, obligaciones que no tienen los independientes, y más allá, ¿no es cierto?, de permitirse el día de mañana, como se hizo en la constituyente, a lo mejor facilitar algún requisito para la participación de los independientes, pero igualarlo a los partidos, permitirle que vayan en candidaturas en lista, que subpacten con partidos, me parece que es destruir todo el sistema electoral que hoy día tenemos y eso va a terminar debilitando la democracia. Voto en contra, presidente. Senador Insulza. Presidente, yo voy a votar en contra también. Y voy a dar 3 razones. Primero, creo que es completamente falsa de falsedad absoluta, la premisa de que una lista de independientes es lo mismo que una lista de un partido político. Una lista de independientes permite perfectamente que un diputado comunista, desafiliándose, un diputado comunista del norte, vote, se junte con un extremo, con una persona de extrema derecha del sur, simplemente para el objeto de acumular sus votos. Y con eso permitirles ser elegidos. Eso no está bien. Eso no está bien. Estamos propiciando la anarquía, estamos propiciando el populismo. Yo creo que eso es profundamente negativo. Lo digo con toda claridad. Segundo, creo que se ha demostrado, esto ha sido argumentado por hasta ahora todos los profesores que hemos escuchado, y estoy seguro que si escuchamos a los otros dos van a tener posiciones relativamente distintas, relativamente similares, porque todo el mundo académico ha dicho lo mismo, que esto sería profundamente negativo para la democracia. Tercero, una cosa es hacerlo con la Convención Constituyente. La Convención Constituyente es una cosa completamente distinta. Solamente tiene una sola función. Una lista por así decirlo, una elección permanente por 4 años. Los parlamentarios ven cosas completamente distintas y diversas, ¿no? Algunas son reformas constitucionales, otros son temas sociales, otros son temas de salud, otros son temas de educación. Eso requiere de alguna manera algún grado de coherencia programática en los partidos que no existe necesariamente cuando se va a designar constituyentes. De hecho, incluso en algunos partidos, en algunos países, como ustedes sabrán, en Islandia, la elección de los constituyentes se hizo por sorteo de ciudadanos. Y por eso yo estuve de acuerdo en que pudiera participar en condiciones distintas los independientes. Los independientes pueden postular, señor presidente, tanto usted, que entiendo que usted mismo propicia una nueva candidatura independiente. Por lo tanto, usted puede postular, todos pueden postular, pero permitirle agruparse a aquellos que no han sido capaces de agruparse como partido, porque no quieren agruparse como partido, con lo cual se saltan las normas legales, se saltan las obligaciones de probidad, se salta la necesidad de presentar su programa, se salta la necesidad de dar cuenta de su presupuesto y todo lo demás. A mí no me parece que eso sea de ninguna forma de igualdad. Por lo tanto, con mucha convicción, presidente, yo voto en contra de esto, considerándolo profundamente negativo para la democracia. Muy bien. Gracias, estimado senador. Senador Sandón,
Está en votación el boletín 14.071. Suscribo todo lo que los argumentos que dio por su intermedio el senador Insulza, y voto en contra. Gracias. Señor presidente. Bueno, yo no suscribo nada de lo que aquí se ha dicho por parte de mis colegas y lo he escuchado con mucha atención. Y yo creo que falta un grado de entender de que están ocurriendo cosas absolutamente distintas en nuestro país. ¿Es necesaria la estructura de los partidos políticos? Absolutamente necesaria. Es necesario para mantener una democracia sólida, sin lugar a dudas. Y esa no es la discusión. La discusión es que hay una realidad, y la quieran o no ver, la realidad indica de que los partidos políticos no tienen la representación que dicen tener, y la prueba de esto es la última votación que ha habido con la elección de constituyentes, donde efectivamente hay un universo absolutamente distinto al que estábamos acostumbrados a ver en democracia en todos estos últimos años. Han habido cambios estructurales, yo diría cambios profundos, estructurales, en lo social, en la reclamación de temas que la propia ciudadanía ha hecho ver, y que los partidos políticos, senador Insulza, estoy hablando, por favor, para mutar, gracias, y que los propios partidos políticos no han podido leer a tiempo. Por lo tanto, ha existido hoy día efectivamente un número muy significativo de mujeres y hombres, de personas que quieren, desean poder ser parte de la democracia. Cuando yo escucho a este argumento, que esto sería peligroso para la democracia, yo se lo planteo absolutamente al revés. Lo peligroso para la democracia es no permitir que haya democracia, que se abran las estructuras a quienes no quieren estar dentro de la estructura de un partido político y quieren competir en igualdad de condiciones, y para eso, ¿qué piden? Permítanos hacer una lista como ustedes, los partidos políticos, la hacen. Punto. Eso es lo que se está pidiendo. Entonces, yo creo que los argumentos son absolutamente en contrario. Fíjese que yo en política he visto el mundo al revés, he visto cómo se hunden los cortos y cómo flotan las piedras. Y hoy día estoy viendo un escenario donde no nos damos cuenta de que para poder tener una democracia sana, fuerte, robusta, tenemos que abrirnos a esta otra realidad. Eso es todo lo que plantea este proyecto de ley. ¿Y qué se encarga? Entonces dice, mire, es inconstitucional, pero ¿cómo va a ser inconstitucional si es una reforma constitucional? Luego no puede ser inconstitucional porque es una reforma la que aquí estamos planteando. Y termino con esto. Yo sé que aquí, efectivamente, y esto yo lo conversé con las senadoras y senadores miembros de esta comisión, a quienes valoro y respeto absolutamente, tengo por muchos admiración y por muchas. Yo sé que el voto mío es absolutamente minoría de la puerta para adentro del Senado, pero es absolutamente mayoría del Senado. Y eso los llamo a recapacitar, a que los partidos políticos vean, lean a tiempo la situación que estamos viviendo. La representación que ustedes tienen hoy día con de los partidos políticos, que son para la democracia, y lo voy a repetir porque así lo creo profundamente, debiera responder a las demandas, permitir efectivamente independiente una activa participación en igualdad de condiciones. Estimados colegas y secretarios, yo, por convicción absoluta, además, por tener en mi historia haber abierto la posibilidad de que personas independientes sí puedan poder postularse, rompiendo todas las barreras, todos los obstáculos, dando peleas que nadie de mis colegas ha dado en la condición que yo la he dado. Quiero decirles que aún así, y por la convivencia que hemos tenido en todos estos años, y que yo valoro la participación de ustedes a través de la estructura de los partidos políticos, voto favorablemente este proyecto de ley. Y agradezco a la senadora Yanna Proboste, que siendo militante de un partido político, de una familia política, dijo que hay que abrir posibilidad, entender esta posibilidad de ver cómo se representa el mundo independiente. Fue la única persona que mantuvo hasta el final su firma de este proyecto de ley y que me acompañó en este proceso. Lo voto por convicción, lo voto para entender y abrir y adelantarnos a los tiempos que vienen, que van a ser distintos políticamente. Voto favorablemente al proyecto de ley, secretario. Gracias, señor presidente. Entonces, terminada la votación, el proyecto rechazado por 3 votos en contra y 1 a favor.
Se mandó un discursazo. Esto hay que señalar favor públicamente de que se le escuchó, señor Insulza. Lo que hay que entender es que el que venga esto con votos negativos, 3-1 positivo, nada tiene que ver con lo que pueda resultar en sala. Lo que va a ocurrir ahora es que el tratamiento también se va a ver este proyecto de la sala, que lo más probable también que salga votado negativamente, pero por lo menos desde la Comisión de Gobierno hemos cumplido con sacar este proyecto de ley. Gracias, estimados colegas y secretarios. Pasamos entonces al segundo proyecto, Juan Pablo. En segundo lugar de la tabla se encuentra el proyecto correspondiente al boletín 13.885/06 sobre cierre de calles, que está en segundo trámite constitucional, el proyecto en el cual la Comisión tomó en consideración los planteamientos del boletín 96-1206 del honorable senador señor José Manuel Sandón. Para tratar esta iniciativa está invitado el profesor Enrique Navarro, que nos acompaña en este momento. Secretario, disculpe, sabe que el audio lo perdí absolutamente. Le pido disculpas, sí, por favor. El segundo punto de la tabla corresponde al boletín 13.885/06, que se encuentra en segundo trámite constitucional sobre cierre de calles. Proyecto en el cual la Comisión ha considerado y considera las opciones contenidas en el boletín 26.1206. Senador Insulza tiene... Está invitado para este proyecto el profesor Enrique Navarro, que se encuentra presente, presidente. Sí, gracias, secretario. Ahora sí, le escuché en parte. Pido disculpas si no alcancé a escuchar todo. Solo quiero señalarle a mi estimadísimo senador Insulza de que a ratos se le enciende y sale un audio, estimado senador. A ver, entonces... Yo estaba sin audio, presidente, así que ruego que no se considere nada que pueda haber salido, como he dicho por mí en esta comisión, porque no tengo. Ahora lo voy a abrir y lo voy a volver a cerrar. Muy bien, gracias, estimado senador. Me parece bien. Entonces, considerar lo que ha señalado el senador Insulza, que nada de lo que se ha dicho, porque estaba sin audio, sea considerado en la comisión. Bien. Tenemos como invitado a don Enrique Navarro, a quien le damos la bienvenida, pero agregar lo siguiente, porque lo ha dicho el señor secretario, que hay otro proyecto que está en un trámite distinto, que es del senador Osandón. Entonces, estimado senador, si le parece a usted, hacemos el tratamiento del proyecto que está en segundo trámite y luego en el informe que la Secretaría va a redactar, bueno, subsumimos entonces la idea del proyecto que es de su autoría. ¿Le parece, estimado senador? Bien, gracias. Entonces así lo hacemos, estimados colegas y estimado señor secretario, y tiene la palabra don Enrique Navarro, que le escuchamos atentamente. Bienvenido y buenas tardes. Muy buenas tardes, presidente, honorables senadores. Se me ha invitado para enviar mis comentarios y observaciones a los proyectos de ley que se ha comentado. Hay que hacer presente que hoy día la normativa legal autoriza por un plazo de 5 años el cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes o a conjuntos habitacionales urbanos con una misma vía de acceso y salida, lo que requiere acuerdo del Consejo. Del mismo modo, se requiere informes de las direcciones o unidades del tránsito y de obras municipales y la unidad de carabineros, y también que la solicitud sea suscrita por lo menos el 90% de los propietarios. Se trata hoy día, por tanto, de que se autoriza respecto de calles o pasajes de entrada y salida única. Se requiere entonces el acuerdo de al menos 90% de los propietarios, el informe de las respectivas unidades, y no tratarse, por cierto, de una unidad declarada patrimonio de la humanidad o que tengan algún patrimonio de carácter arquitectónico. Como características básicas, entonces, es que el permiso es transitorio, tiene una duración de 5 años, es revocable, si así lo piden 50% de los propietarios afectados, y además debe ajustarse a una ordenanza municipal que regula los aspectos relevantes de la medida. El primer boletín, el 96-12, alude en general a motivaciones sobre seguridad ciudadana, coordinación de autoridades y a la normativa vigente. La circunstancia que bienes nacionales de uso público constituyen básicamente las calles y pasajes, que existen de 2 derechos en controversia, usualmente en conflicto, como es la libertad de movimiento de las personas y la protección de la integridad y de la vida de la familia y de sus bienes.
El objetivo de ese proyecto es permitir a los vecinos de una determinada calle, de una corta extensión o pasaje, el cierre de ellos cuando conectan con otras vías, salvando, se señala, las objeciones de inconstitucionalidad dirimidas por el Tribunal Constitucional en el año 2011. Y también conciliar, por tanto, los tres elementos que están en juego en esta materia, o sea, que es un bien nacional de uso público y las garantías constitucionales en concreto. Como consecuencia de ello, se establece que los vecinos, de un equivalente a un 90%, pueden constituir, en primer lugar, una organización vecinal al amparo de la ley 20.500 o de la ley 19.418, con el fin de tener un ente responsable en relación a esta materia como medida de control. En segundo lugar, las calles o pasajes en el que se pretende establecer la medida de control no puede ser de una cuadra de longitud u otra extensión en torno a dicha medida. Y en tercer lugar, debe ponerse en conocimiento del acto administrativo que otorga la autorización al gobierno provincial. El segundo boletín, el boletín 13.885, también alude a las medidas, a los bienes ¿no es cierto?, en conflicto, a la naturaleza de las calles como bienes nacionales o públicos, y se establece el posibilitar en la práctica el cierre o control de acceso a calles y pasajes, reduciendo los porcentajes para acordar la medida y eliminando la existencia previa de una ordenanza como requisito para su autorización. Se permite también la posibilidad de establecer medidas de control de acceso a vías locales de más de un acceso y salida, siempre que su extensión no supere los 50 metros y en la medida que no se limite también el tránsito peatonal. Y así, por tanto, se establece que se concilian el libre tránsito, la libertad de movimiento y, por otra parte, la seguridad. Como consecuencia de ello, entonces, se establecen modificaciones tanto a la ley orgánica, permitiendo estos accesos, y la autorización respectiva del Consejo. Del mismo modo, se remite a un reglamento expedido por el Ministerio del Interior el determinar las características del cierre. Y un informe técnico que debe ser también emanado por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones. Sobre este punto, en general, honorables senadores, hay que tener presente que el Tribunal Constitucional en enero del año 2011 dictó la sentencia ROL 1869, en virtud de la cual señaló que la amplitud del concepto legal vía local y las finalidades que se le asignan en la norma que venía en el proyecto de la ley permiten concluir que el cierre y las medidas de control de acceso a ella afectan el ejercicio del derecho a la libertad de circulación por la misma, que es una garantía constitucional que establece el artículo 19, número 7, que establece que toda persona tiene el derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse desde uno a otro y entrar y salir de su territorio cumpliendo con las normas que establece la ley y el respeto de los derechos de terceros. Por lo mismo, se hace presente en dicha sentencia que es contrario a la Constitución establecer el cierre o medidas de control de acceso a vías locales, por lo que se declaran inconstitucionales, debiendo entonces eliminarse del proyecto de ley en examen las expresiones vías locales contenidas en el inciso primero, el número 1, y vía local que también estaba en otra disposición. Y en definitiva, se establece que en cuanto a las calles, dicha magistratura considera ajustada a la Constitución el proyecto sometido a examen en el entendido de que habilita al cierre y al establecimiento de medidas de control solo respecto a aquellas calles que tengan una vía única de acceso y salida y no respecto de calles que se comunican con otras. En consecuencia, estimó el Tribunal Constitucional que el proyecto conciliaba de esa manera los bienes jurídicos que estaban en juego, como es la libre circulación y el deber del Estado de brindar protección y seguridad a las personas. También la Contraloría General de la República, en diversos dictámenes, ha establecido que incluso durante la tramitación de la Ley 20.499 se dejó expresa constancia por parte de parlamentarios que la norma podía ser eventualmente contraria a la Constitución porque permitía el cierre de toda clase de calles y pasajes sin distinguir si eran ciegos o no. Por lo tanto, un grupo de vecinos podía solicitar el cierre total de avenidas o calles de tránsito relevante, lo cual no resultaba posible. En consecuencia, establece la normativa, los dictámenes por parte de la Contraloría, que el legislador ha determinado específicamente la forma en que las municipalidades deben actuar para autorizar dichas medidas y, por lo tanto, no resulta procedente que se materialice respecto a calles, pasajes o arterias que no reúnan las exigencias legales. Para ello,
por otros mecanismos previstos en la ley, como eventualmente podría ser una concesión o la normativa de la inclusión en un plan de seguridad pública. En tal sentido, y para cerrar mi análisis, me parece que teniendo en consideración el fallo del Tribunal Constitucional, habría que precisar con mucho análisis cuál es el alcance del concepto vía local, porque ya el Tribunal Constitucional estimó que si se trata de un alcance amplio, eso podría ser contrario a la Constitución. De esta manera, habría que evitar, por tanto, este conflicto que se produce básicamente en la ponderación entre dos bienes y derechos jurídicos, como son la seguridad, por una parte, a las personas y bienes que establece la Constitución, por de pronto en el artículo 1, y el derecho básico de traslación o la libertad de movimiento que establece el artículo 19, número 7. En segundo lugar, resulta dudosa, en mi opinión, la remisión a la potestad reglamentaria en términos amplios, había consideración al mandato que pueda dictarse una normativa por parte del Ministerio del Interior. De acuerdo a la jurisprudencia y a la doctrina constitucional, los mandatos a la potestad reglamentaria deben ser precisos y determinados y establecer, por tanto, cuál es el alcance de las materias y los trazos, ¿no es cierto?, de esa facultad que se le otorga a la potestad reglamentaria. Por último, hay que señalar que durante la tramitación de las normas anteriores se planteó dudas también sobre si esta materia era iniciativa exclusiva o no del Ejecutivo, aunque hay que hacer presente que la ley actualmente vigente surgió efectivamente también por moción parlamentaria y por tanto no se consideró que ello podría ser contrario al artículo 65, inciso cuarto, número 2 de la Constitución, en relación al otorgamiento de atribuciones y facultades a nuevas entidades, como sería en este caso también el municipio, facultad que en todo caso ya la tiene y que respecto de esa materia se trata de una ley orgánica constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted por el informe que ha hecho, estimado profesor señor Navarro. Tenemos también la presencia de la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Catherine Martorelli, para que pueda también hacer uso de la palabra. Estimadísima subsecretaria, un agrado tenerla acá, bienvenida, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los señores y señora parlamentaria y también a los asesores y, por supuesto, también a todos los que nos acompañan. Bueno, nosotros hicimos una presentación bastante acotada que me gustaría poder proyectarla. Sí, puede hacerlo. Gracias, presidente. Y comentarles, sí, que la verdad es que, y tal como ya se ha indicado, este es un proyecto que ha tenido varias mociones, ¿no? Y mociones que van en el mismo sentido, y eso no es casualidad, esto está muy relacionado con el vínculo que los parlamentarios generan en sus territorios, el conocimiento que tienen de los mismos y la necesidad que ha planteado la comunidad y también los alcaldes de poder avanzar en esto para tener más seguridad dentro de los lugares donde habitan. Y en ese sentido es importante sí señalar que el contar con más seguridad no significa que la forma en que se estableció en su minuto, tal como decía el profesor Navarro, el proyecto de ley, sea la más adecuada. Hoy día se está presentando este proyecto con cambios precisamente mirando eso, no solamente la libertad de circulación de las personas, sino también otras medidas que son tendientes a proteger la seguridad de las personas desde la perspectiva de las emergencias que pueden ocurrir y de cómo se puede ingresar, por ejemplo, a estos lugares cuando estamos frente a una situación de un incendio, por ejemplo, y que también sea desde lo situacional realmente preventivo. Bueno, tal como señala la presentación, estamos buscando la implementación de medidas de control de acceso, es decir, no estamos hablando de cierre completamente de pasajes, sino de control de acceso en aquellas vías que tuvieran acceso y salida también, para, como les decía, contar con más seguridad ciudadana. La prevención de la delincuencia requiere reformas estructurales, eso lo sabemos, la modernización de las policías es esencial para avanzar. También
tenemos que contar con herramientas psicosociales para llegar al origen del delito, pero lo situacional es fundamental. Es decir, la iluminación, la forma en que se hacen las calles. Muchas veces vemos que las plazas, por ejemplo, se construyen de manera muy bonita, se ponen árboles, pero árboles que terminan tapando las luminarias. Por lo tanto, hay que pensar la ciudad también desde la perspectiva de la prevención del delito. Eso es muy importante, y en este proyecto buscamos que eso esté considerado. Bueno, ¿qué es lo que se propone? Primero, una modificación al literal R del artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece precisamente cuáles son las materias que requieren acuerdo del Consejo Municipal, y establece principalmente que se requiere el acuerdo del Consejo Municipal para establecer estas medidas de acceso a estas vías locales con más de una salida, digamos, cuya extensión, y esto es muy importante, lo dijo también el profesor Navarro, no supere una cuadra. El ancho entre las líneas oficiales no exceda de 11 metros. Eso también es muy importante desde la perspectiva de la prevención y también para asegurar la libre circulación, tal como ya se ha señalado, generando que estas medidas de control permitan el tránsito peatonal sin ningún tipo de restricciones, es decir, asegurar desde la perspectiva peatonal, por supuesto, también la libertad de circulación, y las medidas de control solo podrán funcionar entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Es decir, durante el día queda fuera esta medida de control de acceso. Bueno, dentro de estas modificaciones también un certificado de la Dirección de Tránsito en que se establezca que efectivamente se puede cerrar y se cumple con los requisitos. Se establece rebajar el quórum. En una de las mociones se establecía, ¿cierto?, este quórum de el 90% para acordar como comunidad este cierre. Hoy día se rebaja al 75% de los propietarios afectados, y que las medidas de cierre y los controles puedan no puedan en ningún caso instalarse en barrios declarados como patrimonio del Ministerio del Interior. Si bien, y entiendo la postura del profesor Navarro en el sentido de dejar todo a criterio de la potestad reglamentaria, sobre todo considerando el fallo que tuvo en su minuto el Tribunal Constitucional en cuanto a lo que se entiende por la vía, ¿cierto? ¿Qué es esta vía local? ¿Qué es lo que vamos a aplicar? ¿Qué es lo que vamos a entender? ¿Y de qué forma vamos a resguardar a través de la vía de la potestad reglamentaria esta libre circulación? El objetivo de este reglamento es principalmente, si bien ya establecer bastantes normas y, dentro de este proyecto, de esta moción, sí también dejar a través del reglamento la posibilidad de perfeccionarlo aún más. Pero no es el objetivo del reglamento establecer una a una las reglamentaciones, sino que esto quede en la ley y que el reglamento nos permita de alguna manera perfeccionarlo, unificarlo, y que este sea el criterio utilizado por todos los municipios. Además, una ordenanza municipal tipo. Esto es sumamente importante. Hoy día la realidad supera la norma. Y lo que ocurre hoy día es que las personas van y cierran. Y eso lo saben ustedes muy bien como parlamentarios y parlamentarias, porque lo ven en las distintas comunas que finalmente los municipios rechazan la autorización porque no la pueden entregar, pero finalmente se termina cerrando igual los pasajes. Entonces es muy importante que exista una ordenanza tipo, que sea de carácter general y que contenga todas estas medidas que realmente garanticen la circulación de las personas. Y no solo la circulación, aquí hay temas que son sumamente importantes, y lo hemos visto en otro tipo de construcciones que se dan en la ciudad, donde los estándares no son suficientes, en que a veces un vehículo de emergencia no puede pasar. Eso pasa hoy día en las distintas viviendas que se construyen, y lo hemos visto. Queremos dejar eso establecido, que sea una normativa que esté disponible para cada uno de los municipios, que se regule por ordenanza municipal y también al alero del reglamento del Ministerio del Interior. Y, por supuesto, y esto es muy importante, la autorización nunca podrá recaer sobre una vía integrante de una vía vial básica, y eso significa en el fondo que no afecte
la libre circulación del resto de los vehículos en las distintas zonas urbanas en nuestras ciudades. Bueno, también la instalación del cierre medida control de acceso no puede enfrentar una vía de red vial básica, o sea, para eso se va a requerir un informe favorable de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones respectiva. Siempre. Además de lo que ya he señalado del reglamento, o sea, de la autorización de la Dirección de Tránsito de la respectiva municipalidad, y para este informe se establece la creación de un reglamento que debe hacer en el plazo de 120 días el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Lo que debe señalar, en definitiva, que también es muy importante a propósito de lo que ya ocurrió en el Tribunal Constitucional en su minuto, es cuál es la afectación que existe, ¿cierto?, de la libertad de circulación en las distintas vías, y también cómo eso permitirá obtener un permiso favorable o no cuando hablamos de medidas o cierres de control de acceso a vías que son parte de la vía de la red vial básica. Y bueno, por último, los organismos encargados de evacuar los informes, y esto es muy importante a propósito del silencio positivo, ya que muchas veces se demoran mucho los organismos en sacar estas resoluciones, es que existe un plazo de 90 días para todos los organismos encargados para pronunciarse, ya sea a favor o en contra, y si no lo hacen, bueno, se entiende que lo hacen de manera positiva o a favor. Dentro de las disposiciones transitorias, la ordenanza tipo, una vez recibida, dentro de los 30 días el Consejo Municipal deberá citar a un Consejo Extraordinario. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces ocurre que se da o se establece la norma de hacer una ordenanza municipal y finalmente eso no se realiza parte de los municipios, y por esto es que se les pone un plazo de 30 días para una sesión extraordinaria. Y si así todo no es posible la realización de dicha sesión, debe ser convocada por el secretario municipal dentro de los 10 días siguientes, una vez terminado el plazo de 30 días. Así que, bueno, esto es en general el proyecto de ley. Quiero insistir, bueno, también tal como señalé, los reglamentos establecidos tienen un plazo de 120 días para una vez publicada la ley, pero quiero reforzar e insistir, este es un proyecto que la verdad es que viene tramitándose, pensándose, conversándose hace mucho tiempo. Había un mensaje presidencial que estaba listo, finalmente se optó por impulsar esta moción parlamentaria, presentar indicaciones desde el Ejecutivo. Hay también otras mociones más, lo señaló el profesor Navarro, entonces creemos que es muy importante poder avanzar en esto porque la verdad es que se está solicitando hace muchísimo tiempo por la ciudadanía y por la comunidad. Gracias, presidente. Al contrario, muchas gracias a usted, estimadísima subsecretaria. Gracias por la intervención. A ver, usted tiene razón, y esto lo hemos debatido lata y largamente, en que este es un proyecto no solo solicitado, sino que tiene una importancia muy significativa, y yo no tendría problema en votarlo, ponerlo en votación ahora si mis colegas así lo estiman. Tengo sí algunas dudas. Aquí falta, por ejemplo, escuchar a bomberos, a la propia policía, a los propios municipios, no sé, a la gente que tiene que ver con la salud primaria, que acude muchas veces a estos pasajes que son bastante enjutos, son como muy angostos. Entonces, que también lo señalaron en las intervenciones anteriores. Yo no sé si les parece que pudiéramos invitar a estas instituciones o lo sometemos a votación, porque esto ya ha tenido un largo debate. Senadora Luz Messberger, le escucho. Gracias, presidente. Nosotros en sesión pasada, si ustedes se recuerdan, escuchamos a los municipios. Ellos nos hicieron sus aprensiones. Yo soy partidaria de este proyecto, no obstante, tengo dudas. No sé si aquí lo vamos a votar en general o usted lo quiere votar en general, qué es lo que corresponde, no me acuerdo en qué trámite estamos, pero tengo algunas dudas que quisiera reiterar a ver si o la subsecretaria, el profesor Navarro me las pueden contestar. La primera duda que tengo es que se habla de una ordenanza tipo para las municipalidades, se les pone incluso plazo para dictarla.
yo quiero recordar que una de las características del municipio es la autonomía y que ellos tienen, ¿no es cierto?, junto a su consejo, como parte de esta autonomía, la facultad de dictar sus propias ordenanzas. Entonces, ponerle una ordenanza tipo me parece que atenta contra el principio de autonomía de los municipios. Que sería distinto a ponerle la obligación de dictar una ordenanza, pero no imponerle cuál es la ordenanza que tienen que dictar. En segundo lugar, creo que en el proyecto que se habla de reunir el 75% de la autorización del vecino para hacer este cierre es bajo. Concuerdo más con el 90% si queremos evitar problemas futuros. Y uno de los problemas futuros son las eventuales responsabilidades que de estos cierres o controles, como acá se dice, ¿no es cierto?, se quieren evitar. Porque, ¿qué va a pasar mañana? Porque aquí el cierre lo decían los vecinos, no obstante que se va a requerir la autorización del municipio. Y en virtud de esa autorización que el municipio dé, que no sé si lo va a poder negar o no, si los vecinos cumplen con todos los requisitos que la ley establezca el día de mañana. Por lo tanto, la municipalidad va a pasar a ser simplemente una revisora de chequear que se cumple con los requisitos y por lo tanto, si esto se cumple, va a tener que autorizar ese cierre. ¿Qué pasa después con eventuales responsabilidades? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si hay un incendio, si se quema una casa, que bomberos no pudo entrar en virtud de este cierre, porque aunque sea de noche, si es en la noche, si aunque solo sea, no sé, no se pudo levantar la barrera, o hay una ambulancia y una persona se muere y no pudo ingresar por el cierre, obviamente que ahí se van a generar responsabilidades. Las personas afectadas van a buscar responsabilidades, al menos civiles, tal vez de otra índole también, pero al menos civiles. Esas responsabilidades van a ser para los vecinos que autorizaron, van a ser para la municipalidad, van a ser para todos, van a ser subsidiarias, van a ser solidarias. Esas cosas, ¿cuándo se van a configurar o no? Y también me queda la duda, que la manifestó el profesor Navarro y que no me la aclaró del todo a la subsecretaria. No obstante que las sentencias, ¿no es cierto?, tienen un efecto relativo. El Tribunal Constitucional, al hacer examen en la ley pasada, dejó fuera las vías locales. Acá las volvemos a incluir. Entonces, no sé qué es lo que tenemos o cómo tenemos que incluir las vías locales si queremos incluirlas para subsanar la observación anterior del Tribunal Constitucional y que no vuelva, ¿no es cierto?, a caerse esa norma. Eso, presidente. No sé, a lo mejor votarlo en general y abrir un plazo, pedir a la sala abrir un plazo de indicaciones y poder mejorar pedirle al propio Ejecutivo, ¿no es cierto?, que presente indicaciones tratando de mejorar estas dudas que tenemos y que además fueron todas también, no se me ocurrieron a mí, fueron todas también señaladas en la sesión pasada por la Asociación de Municipios que escuchamos, que no me acuerdo si fue cuál de las dos, pero una escuchamos. Gracias, presidente. No, gracias a usted, estimada senadora. Sí, inmediatamente, Manuel José, sí. A ver, aquí lo que ocurre es que el Ejecutivo puso discusión inmediata. Esto nos obliga a votarlo en general y en particular. Eso fue lo que hizo el Ejecutivo. Pero la Secretaría puede efectivamente consensuar con los senadores y las senadoras para que busquemos una salida a esto y podamos votarlo en general y viendo el tema de las indicaciones. Estimadísimo senador Osandón. Gracias, presidente. Saludar a todas las visitas. Mire, yo creo que deberíamos votarlo en general, abrir un plazo de indicaciones, pero este es un proyecto súper necesario y que indistintamente, yo no soy abogado, tengo claro que hay un montón de derechos constitucionales, pero hay uno que es súper claro, que es que esto se da por la necesidad, porque el Estado no es capaz de cumplir con uno básico, que es la seguridad. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver la posibilidad de indicación en la práctica. Yo tengo miles de ejemplos de cómo le ha cambiado la vida a la gente por esto.
que son en ciertos pasajes o calles que tienen salidas, que son autorizadas, que tienen una administración, hay un montón de cosas, pero que en el fondo usted va y ve una pequeña calle, ¿no es cierto?, donde está vacía y al lado está lleno de niños jugando, ¿no es cierto?, en la noche, hay horarios, se puede mejorar mucho, pero esto es ultra pedido y necesario para la gente en los sectores medios y bajos. Por algo, mucha gente compra en condominio, porque el tema de la seguridad es un tema hoy día en Chile. Y claro, si nos vamos solo al tema constitucional, por supuesto, pero aquí, por ejemplo, si ustedes van a cerrar un pasaje en la noche y deja el libre paso de peatones, esto no sirve para nada. Si en los sectores más modestos los delincuentes no andan en auto, o lo dejan en otro lado, no entran a los pasajes. Entonces, yo creo que aquí hay que darle un poquito de práctica a esto. Y segundo, que hay que escuchar a la Asociación Chilena de Municipios, porque la que habló es la MUCH, pero la Asociación Chilena de Municipios, que es la más grande, no ha hablado y no se ha invitado. Yo creo que tiene mucho que decir y en el fondo hay una experiencia. Yo tengo una experiencia práctica de los problemas que tiene el proyecto anterior y de la necesidad de que este proyecto sea mejorado y que sea ley, por eso lo presentamos. Entonces, con indicaciones se puede mejorar, pero, por ejemplo, siempre estaba la excusa de bomberos. Por supuesto que para bomberos lo mejor que puede haber es que esté todo abierto, es cierto. Pero para eso tenemos que darle las condiciones de vida a la gente, porque la cantidad de asaltos y robos es muchísimo más que la probabilidad de un incendio y que normalmente hoy día el de la primera casa está a cargo, ahora hay portones electrónicos, ha mejorado mucho el tema, ¿no es cierto? Y en el fondo, miren, mi experiencia en ciertos barrios, cuando usted pone un quórum muy alto, como dijo la Luz, lo que pasa es que si en mi cuadra vive un narco, que ustedes saben que hay harto en Chile, ahora se está viendo, por supuesto que se va a oponer, pues. Si normalmente hay siempre uno o dos que están interesados en el tema. Cuando la gente quiere cerrar porque hay un problema de delincuencia, porque hay un problema de una persona un grupo de personas, una o dos casas que venden pasta base, por ejemplo, si usted da un quórum muy alto, con esas dos personas nunca se va a cerrar y nunca se va a controlar la venta de pasta base en la noche en esa zona. Entonces, yo creo que aquí hay que darle una bajada muy práctica, porque es un proyecto súper necesario. Por supuesto que hay que tratar de buscar cumplir con la Constitución y todas las leyes, la responsabilidad que tienen que tener los vecinos, la autonomía del municipio de decir sí o no, pero por supuesto que esta ley tiene que obligar, no sé, por ejemplo, a que si los vecinos del 70%, del 75% deciden cerrar, todos firman un compromiso, se hacen responsables, o sea, que exista, que ellos sean protagonistas del uso de esto. No es que se pueda cerrar una calle o porque se cerró nomás y que todo el mundo se olvida de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. No, aquí tiene que la ley obligar a compromiso y responsabilidades de los vecinos para que se puedan, ¿no es cierto?, arreglar todos esos problemas que pasan, que hay un incendio, que la ambulancia, que no la pueden abrir, etcétera, etcétera. Esto crea, presidente, una cosa que es muy importante y que se ha perdido, que se llama comunidad, que usted lo debe conocer en Magallanes, porque en las ciudades chicas se da esta comunidad, la gente se conoce, mientras que cuando esto está abierto, todos desconfían que es lo que pasa hoy día en la región metropolitana, nadie se conoce. Y esto hace que la gente se organice, que se cuide. Por ejemplo, yo sé que el ministerio ha dado mucha plata para las alarmas comunitarias. Bueno, esto es un complemento a eso, pero siempre y cuando, insisto, que todo esto tiene que hacer que el protagonista del dar el permiso es el municipio y el protagonista de administrar esto correctamente son los vecinos. O sea, responsabilidad es clarita y ahí se va a arreglar el problema. Así de claro. Así que yo creo que se puede mejorar esto con indicaciones y eso es, presidente. Gracias, senador Sandor. Liberamos al profesor Navarro, que nos ha mandado ahí por el chat que tiene que efectivamente continuar con otras obligaciones. Muchas gracias, estimadísimo profesor don Enrique Navarro. Muchas gracias, muy gentil. Gracias a ustedes. Sí. Vamos a hacer también que la subsecretaria, me imagino, responda, pero yo quiero proponerles algo, y senador Insús, igual que pedido la palabra antes. A ver, está pedida, repito, la urgencia por parte del Ejecutivo. Yo no tengo ningún problema en que esto nos podemos poner de acuerdo para votarlo, de ser posible, a más tardar el próximo lunes.
¿ah? Estamos en general, le quita la urgencia y hacemos indicaciones, nos damos un plazo breve para indicaciones. O sea, subsecretaria, toda la voluntad está. Antes le vamos a entregar la palabra al senador Insulza. Senador. Bueno, yo creo, presidente, que el tema está bastante planteado de manera bastante clara. Este es un tema de seguridad pública, tiene un carácter, por cierto, negativo de partida, porque antiguamente las casas no tenían murallas, después tuvieron murallas, no fue suficiente las murallas, pues se las asaltaban, entonces se pusieron rejas, las rejas no tenían mucho, se pusieron alarmas, y ahora tenemos que cerrar las calles. Es muy lamentable, es una pena, pero la verdad es que también la seguridad se ha convertido en un derecho social tan importante como los demás. Yo siempre he pensado que la seguridad es un bien público como la salud, la educación, la vivienda, etc. Es más difícil de conseguir, pero la verdad es que la gente quiere que su Estado la proteja y no la protege suficientemente. Ahora, yo no creo que sea posible protegerla suficientemente nunca, porque tendríamos que tener un policía al lado de cada casa. Pues. Esto depende mucho de una forma de vida, de cómo se desarrolla nuestra sociedad, que en muchos aspectos no es buena. En otros aspectos sí, la gente vive más, otra serie de cosas, pero la inseguridad pública, sobre todo, como lo ha dicho el senador Osandón, en las grandes ciudades, es cada vez peor. Y ese es el tema, esa es la discusión. Entonces yo diría que en general yo no me pongo a votar el proyecto ahora de manera inmediata, si se trata de votarlo en general. Vamos a revisar que estén dadas, todas las garantías estén dadas, vamos a presentar las indicaciones, etcétera. Pero yo creo que es mejor dar una señal. Yo preferiría votarlo ahora si el presidente quiere votarlo el lunes, está bien, no tengo problema. No tengo problema en votarlo ahora, ningún problema. Pasa que por la urgencia hay que votarlo en general para que nos digan qué es lo que hay que hacer para asegurar las cosas que a ellos les parecen importantes. Sí, me parece, yo estoy de acuerdo, senador Insulza, y no tengo ningún problema en votarlo ahora. A ver, hagamos lo siguiente, secretario Juan Pablo. Tenemos, ¿no es cierto?, la petición que ha hecho el Ejecutivo y esto nos obliga a votarlo en general y en particular. ¿Cómo podemos salvar esta situación para votarlo en general, darnos un plazo y avanzar inmediatamente en las indicaciones, Juan Pablo? Hay dos fórmulas, presidente. Una es que ustedes acuerden presentar indicaciones de aquí, no sé, al lunes, y así cuando lo votamos vemos las indicaciones. La segunda alternativa sería pedir al Ejecutivo que cambie la urgencia. Porque si lo votamos ahora, tendría que ser en general y en particular. Ok, gracias, Juan Pablo. Distinguidísima subsecretaria. Le damos la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Le propongo una tercera alternativa. Para nosotros es tan importante y tal como lo han dicho por su intermedio los señores y señoras parlamentarias, que lo que podemos hacer es renovar la discusión inmediata. Y de esa manera les damos el plazo para la próxima semana. Yo creo que sería súper importante que pudiéramos aprobar en general hoy día. Creo que es una señal grande. Yo entiendo muy bien las aprehensiones que se han hecho. Me encantaría poder responderlas en su minuto cuando usted me diga, presidente, pero creo que si nosotros renovamos, la discusión inmediata puede aprobarse hoy día en general y luego en particular en la próxima semana, y es la voluntad absoluta del Ejecutivo que este proyecto avance rápido. Está perfecto, no hay ningún problema. Secretario, así entonces lo haríamos, ¿le parece? El problema ¿No lo haría el Ejecutivo? ¿Perdón? En ese caso, si lo que desean es despacharlo el próximo lunes, yo les propongo dejarlo pendiente para el lunes, porque la verdad es que ahora está con discusión inmediata y deberíamos despacharlo en general y particular. Para no saltarnos ninguna norma, si ustedes acuerdan votarlo el lunes y de aquí al lunes presentar las indicaciones, no hay ningún problema. Presidente, ¿por qué no hacemos una cosa? No, a ver, Juan Pablo. Lo votamos ahora, lo votamos el lunes. Está bien, lo votamos el lunes para no saltarnos el reglamento, pero al mismo tiempo el gobierno ha renovado la discusión inmediata y por lo tanto nos da más tiempo para la discusión en particular. Sí. Sí, mire, si está, a ver, subsecretaria, la voluntad usted la ve, o sea, está expresada en todas las senadoras y los senadores, y a mí también, absolutamente, seguirla esto. Ahora, no podemos saltar una norma, y Juan Pablo tiene mucha razón, o sea, la Secretaría lo tiene hoy día con la urgencia que ustedes pusieron, y por lo tanto, de votarse ahora tiene que ser en general y en particular. ¿Ah? O sea, lo dejamos para el día lunes, en primer lugar de la tabla, lo votamos, ¿ya? En el intertanto se hacen las presentaciones de las indicaciones, mejoramos el proyecto, y fíjese que al revés, le vamos a dar mucho más celeridad, y la señal va a ser potente el día lunes, subsecretaria, ¿le parece?
Por supuesto, presidente, y tal como usted ha señalado, me queda claro que esto es una prioridad para todos ustedes también. No, está claro, y lo ha dicho también el senador Insulza, la senadora Esperi, el senador Sandón, que no se olvida nunca que en su calidad de alcalde este es un tema prioritario para la ciudadanía. Así es que lo dejaríamos. Oiga, entonces, presidente, Manuel José, dime. Algo que no entendí. Está bien, el lunes no, yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen. ¿Se van a poder presentar indicaciones? ¿Eso es lo que se acuerda? Así es. De aquí al lunes, ¿ok? Juan Pablo. Muy bien. De aquí al lunes, senador, si las mandan a la Secretaría, las ponemos en el comparado para facilitar el trabajo de todos ustedes. Y lo que pasa es que si presentamos las indicaciones de aquí al lunes, este proyecto va a ir rapidísimo. ¿Ah? Y vamos viendo. Si no es tan largo, no es tan corto el proyecto como para discutirlo. Yo escuché, por ejemplo, a la senadora de Chiperique hacer una cantidad de opiniones sobre el tema que yo creo que hay que discutirla una a una. Me parece bien, yo no estoy seguro. No, sin duda. Por lo tanto, la prórroga de la discusión inmediata sería bien importante. Muy bien, así será entonces. Vamos a acoger las distintas peticiones. Subsecretaria, digan. Sí, no, yo quiero manifestar para que quede clara también mi impresión de que este proyecto avance. Incluso yo todas y cada una de estas observaciones las conversé con el ministro Delgado, subsecretaria, y con el asesor jurídico, y ellos me manifestaron a mí que ellos iban a presentar indicaciones en ese sentido también, porque lo que queremos hacer es que se subsanen para que el proyecto después no se caiga en el Tribunal Constitucional y produzca el efecto que todos nosotros buscamos. Esa es la única intención, presidente. Gracias. Entonces, irá a recoger el gobierno las sugerencias que usted ha hecho y otras tantas más y la presentarán de aquí al lunes, la hacen llegar a la Secretaría y estamos. Subsecretaria, la escuchamos. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio decirle a la senadora Lensperger que tengo escondido aquí al asesor del ministro, pero que efectivamente sabemos que existió esa conversación y esa reunión. Creo que hay algo que sería importante plantearles. Nosotros vamos a perfeccionar el concepto de ordenanza tipo. En ningún caso queremos afectar la autonomía. Es importante saber que existen ordenanzas que son propias de los municipios y que se dictan cada cierto tiempo, como son las ordenanzas de derecho. Queremos establecer la obligación y de que esté bajo el marco regulatorio de lo que señala el Ministerio del Interior, básicamente en el reglamento. Es un poco eso. Así que lo vamos a redactar de mejor manera y hay una expresión que a propósito del Tribunal Constitucional creo que podríamos pensar en perfeccionarla. La expresión de vía local que estamos utilizando es la que tiene la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Podríamos quizás generar un concepto especial o verificarlo para efectos de no tener alguna situación compleja después en el Tribunal Constitucional, así que aprovecho de sugerirlo para el día lunes y totalmente a disposición de poder subsanar todas las particularidades que pueda tener el proyecto y que ustedes quisieran perfeccionar para el lunes. Muchísimas gracias de verdad, presidente, y por su intermedio a todos los señores y señoras parlamentarios. Presidente. No, está perfecto, subsecretaria. Senador Sandón. Estoy de acuerdo con la subsecretaria, está impecable, pero mire, a usted que le gusta tanto la descentralización real en este país debe ser por los municipios. Entonces, yo creo que ojalá exista lo más acotada posible el reglamento y la ordenanza, para que no se malinterprete este cuento. Ojalá casi la ley definiera, mira, la ordenanza es esto. Además, es lo mismo para todos. Si lo importante es que la autonomía del municipio decida por el pasaje, la calle, etcétera. Hay realidades, hay villas nuevas, por ejemplo, que están proyectados su crecimiento en 5, 6, 7 años más y quedan abiertos y eso se puede trabajar. Tenemos muchas villas, por lo menos en el área sur de Santiago, que cuando se construyeron son muy buenas casas, grandes, tremendos sitios, pero los pasajes son pequeñísimos porque creían que todos iban a llegar toda la vida en bicicleta. Y hoy día hasta en Magallanes andan en auto. Entonces, estas cosas se las dejamos a la descentralización de verdad. Que el alcalde, el hecho de que la gente tenga que organizarse, una organización reconocida, que tenga responsabilidades, lo encuentro maravilloso, pero que no la ley defina, como dijo la subsecretaria, no sé, vía local. Entonces, al final, ¿quién define quién es vía local? Es un despelote, hay pasajes, no pasajes. Bueno, y eso es la verdadera descentralización. Así que yo estoy de acuerdo con todo eso
Y muchas gracias, presidente. Está bien. No, mire, yo veo que hay absoluta coordinación, voluntades, así que no tengo duda de que el lunes vamos a llegar muy bien y además la subsecretaria ha señalado que está allí con los asesores jurídicos para blindar de mejor manera este proyecto y hacerlo que efectivamente no tropiece en ninguno de los procesos, sobre todo en el Tribunal Constitucional. Ahora, yo me quiero quedar sí con la reflexión que hizo el senador Insulza en su momento. O sea, partió diciendo cómo partimos haciendo las viviendas, ¿no? Primero era, claro, sin cerco, sin nada, después con muralla, después... o sea, esto es inherente al ser humano. ¿Dónde vamos a terminar y cómo vamos a terminar? Tal vez uno mismo reforzándose, encerrándose en sí mismo, porque esta cosa, la verdad que nos está llevando a una situación que bien la graficaba el senador Insulza en un comienzo y que, bueno, hoy día nos tiene como nos tiene y hay que buscar, sin lugar a dudas, una manera de ir respondiendo a las realidades que desgraciadamente tenemos en el mundo y en nuestro país no es la excepción y menos nuestra región. Así que, subsecretaria, váyase con la tranquilidad de que y ustedes mismos con el trabajo para que el próximo día lunes, cuanto antes le hagan llegar a la Secretaría las indicaciones y para que la tengamos nosotros en el comparado el día lunes y lo ponemos en primer lugar de la tabla y lo sancionamos. ¿Les parece? ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, subsecretaria. La dejamos liberada por las otras actividades que tenga que seguir haciendo. Que tenga una buena tarde, que le vaya bien. Juan Pablo, ¿qué tenemos a continuación? Es el inicio del estudio de las indicaciones del proyecto correspondiente al boletín 12.100-07. A ver, colega, son un cuarto para las 2. Aquí no vamos a avanzar nada. Yo propongo, como vamos a tratar este proyecto de los cierres para el primer lugar y para sancionarlo, etcétera, con las indicaciones, dejarlo prorrogado para el próximo lunes y si no pasa para el próximo miércoles. ¿Habría acuerdo en eso? ¿Y levantamos la sesión? De acuerdo, ¿Sí? de acuerdo. Muy bien. Que Gracias. tengan una linda tarde, que les vaya muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Cote, pórtate mal y pásalo bien, Cote. Vamos a prohibir el Eres un paso. bandido, te escuchamos ya. Chao. Que te vaya bien. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego.